En France 24 es hora de hablar de economía, por eso me encuentro con mi compañero Juan Armando Rojas. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, comienzo por preguntarle qué tan endeudado está. Hasta el fondo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de endeudamiento, pero de América Latina, porque se dice que podríamos estar ante una eventual crisis de endeudamiento. Sí, desde comienzos de año el Banco Interamericano de Desarrollo ha advertido que la deuda total de los países de América Latina crece a un ritmo muy superior al que lo hacen sus activos en las últimas 5 décadas, mientras los activos totales de los países de la región han representado hasta el 75% como proporción del PIB. Los pasivos han superado ampliamente el 100%, es decir, que es más lo que deben que lo que se produce y en la pandemia pues la tendencia empeoró. Consultamos con el director de Desarrollo Económico de la CEPAL, Daniel Titelman, sobre los riesgos de una eventual crisis de deuda en la región y sus implicaciones. Nuestro punto aquí más importante es que no es solo un tema de si va a haber o no crisis de deuda, eso depende de país a país y hay países en distintos niveles de endeudamiento y con distintas capacidades, pero la deuda, el servicio de la deuda, el pago de los intereses está consumiendo muchos recursos y limita el espacio fiscal y limita la capacidad que tienen los gobiernos para asignar recursos hacia educación, inversión social e inversión para adaptación al cambio climático. Entonces estamos en una situación que el alto nivel de endeudamiento y el alto costo del endeudamiento están generando una reducción muy significativa de la capacidad fiscal de nuestros países para llevar a hacer inversiones o gastos sociales. Juan Armando, para traerlo a las personas como nosotros, entonces cuando uno está muy endeudado como Juan Armando, lo que hace normalmente es reestructurar sus deudas y ese es el llamado que está haciendo la CEPAL, a que América Latina o cada país reestructure sus deudas. Así es, Daniela. Fíjate que el órgano de Naciones Unidas que vigila la economía en América Latina, pues recientemente publicó un ranking de los países más endeudados que está encabezado por Argentina. Y la CEPAL también plantea medidas que van desde mecanismos para facilitar el acceso a créditos más baratos hasta una reestructuración de las deudas que actualmente tienen los gobiernos con la banca multilateral para hacerlos más eficientes. De esta manera, los ahorros que se hagan pueden liberar recursos para invertirse en obras sociales, lo que se conoce popularmente como inversión social. CEPAL adhiere a los planteamientos de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas viene postulando hace bastante tiempo la necesidad de mejorar la arquitectura financiera internacional para que nuestros países puedan acceder a recursos a menores costos, o sea, créditos concesionados y bajar los costos del financiamiento. Ese es un primer tema. El segundo tema es generar mecanismos de movilizar mejor la liquidez mundial para que nuestros países también tengan mayor acceso, que por ser países de renta media a veces les es más difícil acceder a recursos de menores costos concesionados o con un concesionado. Y tercero, nos parece muy importante fortalecer la capacidad y la institucionalidad internacional para la reestructuración de la deuda soberana, la deuda pública, independiente de si los países están en problemas de solvencia o no, o para hacerla más sostenible y bajar el peso que tiene la deuda sobre todo el servicio y el pago del servicio de la deuda en la actividad de nuestro gobierno. Claro, y es que los países normalmente no solo están muy endeudados, sino que tienen que pagar mucho en intereses y eso les resta dinero para los programas sociales, como veníamos diciendo. Y una de las consecuencias es que, por supuesto, la sociedad pues va a estar afectada, por ejemplo, en el tema del empleo. Vemos que en América Latina hay mucha informalidad y uno de los puntos que también toca la CEPAL es el de la informalidad. Muy alta la informalidad, 1 de cada 2 trabajadores en esa condición. La comisión dice que la informalidad en América Latina efectivamente ronda el 50% y ese es uno de los mayores desafíos económicos que está frenando el crecimiento en esta región. La informalidad genera muchos problemas. En general está asociada a baja productividad, está asociada a la falta de acceso a la protección social y dificulta la universalización de los sistemas de protección social. Y uno de los grandes desafíos que tiene la región es cómo ir reduciendo la informalidad. Eso pasa por políticas productivas, por políticas
laborales, por una serie de baterías de políticas que hay que empezar a implementar, pero también por generar un crecimiento que permita mejorar la calidad de los trabajos. Bueno, mucha deuda, mucha informalidad. ¿Qué se espera entonces para la región en los próximos meses? Según el vocero de la CEPAL, pues lo que se espera es que la región trate de superar un problema crónico de bajo crecimiento. Para este año se prevé una expansión del PIB regional de tan solo 1,7% del PIB y para el 2024 del 1,5%. Tanto el BID como la CEPAL han coincidido en que esto afecta directamente al ciudadano de a pie porque para aumentar el empleo formal y las oportunidades se requiere mayor crecimiento. De hecho, los pronósticos apuntan a que el PIB mundial va a crecer el próximo año a una tasa del 3%, es decir, el doble de lo que está haciendo América Latina. Pues muchas gracias a Juan Armando por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, hasta una próxima. Y a ustedes por su sintonía. Recuerden que también pueden ver este programa en www.francion24.com.